Buenas noches, bienvenidos a Palabra. En el año 2006, en la provincia se creó un registro, que es el registro de niños, de niñas y adolescentes desaparecidos. Esto en la Secretaría de Derechos Humanos, y a partir de entonces comenzaron a elaborarse algunas estadísticas que siguen llamando la atención. De hecho, si uno hace un promedio de los últimos años y del año pasado sobre todo, se encuentra con que por día en la provincia de Santa Fe se denuncian la desaparición de al menos 2 chicos, 2 menores de edad que desaparecen en la provincia de Santa Fe cada día. Por eso, y por otras cosas, obviamente vamos a estar, lo hemos invitado para conversar a Horacio Coutase, secretario de Derechos Humanos de la provincia. ¿Cómo te va? Te iba a decir cómo le va, pero acabo de enterar que tenés 30 años, así que te voy a tutear. 30, casi 31. 31 años, apenas 31 años. Y tenés ya una trayectoria larga en materia de derechos humanos, porque de hecho representaste a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio contra Brusa. Sí, estuvimos como apoderado de la querella de Secretaría de Nación en Brusa, y además de querellas particulares, porque de hecho ya veníamos trabajando con Patricia Traba. Y bueno, y después en algunas otras causas, porque también estuvimos en Barcos, estuvimos en la última, en la de Froilán Aguirre, y también estuvimos en una causa en Tucumán. Me llama la atención un abogado tan joven, ¿no? Metido en un tema tan, no sé si pesado, fuerte, delicado. Sí, uno por ahí no lo pensó demasiado, hasta una cuestión hasta familiar, y bueno, enseguida, una vez que nos recibimos, entramos a trabajar con estas cosas. Estuve un tiempo en fiscalía. Bueno, capaz que un poco inconscientemente llegamos a los juicios, era el momento de los juicios y bueno, asumimos la responsabilidad. Por suerte salió todo bien, pero bueno, sí, parecía que era el momento. Esta cuestión de los juicios a 30 años nos puso en un lugar que por ahí le correspondía a otros. Y creíamos que había que tomar la posta, y eso hicimos. Casi como que te recibiste, te especializaste en esto, y esto te fue llevando al lugar que ocupás, la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, está claro que mi actuación pública más importante fue esto, y obviamente que uno no lo hizo por esto, digamos, por llevar, sino que esto es una cuestión de convencimiento. Pero obviamente a mí, cuando me llamaron en el año fines del 2010 para ocupar en su momento la subsecretaría, tenía que ver con mi actuación en estos juicios. ¿Cómo se explica esto? 5.000 denuncias de chicos desaparecidos en los últimos 4 o 5 años. El año pasado un promedio de 2 denuncias por día en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se explica este fenómeno? Sí, lo de las 5.000 denuncias es de la creación del registro, fue en el año 2006. El registro funciona en la Secretaría a través de una ley, y lo que hay es lo que nosotros llamamos un sistema solidario de búsqueda. Podemos ir viendo, tenemos las imágenes de la página web del gobierno y de la Secretaría, donde aparecen los rostros, ¿no? Donde aparecen los rostros de los chicos que hoy no están en sus casas. ¿Por qué tantos? Lo primero que nosotros decimos es que obviamente que falte un chico de la casa nos parece gravísimo, pero siempre tenemos algunas por ahí pruritos en dar estos números sin dar explicaciones, porque parece que el tema es mucho más grave de lo que es. La gran mayoría de estos casos se resuelven muy rápidamente, y tienen que ver en general con 3 o 4 temáticas que se reiteran. Digamos, una por cuestiones propias de las adolescencias, porque tenemos un componente muy alto de adolescentes, y sobre todo adolescentes mujeres que se van de sus casas por razones, digamos, o por algún problema de un novio que no quiere la familia, o este tipo de cuestiones. Tenemos un componente que también es importante de casos de violencia familiar, en que los chicos se van de su casa por ello. Tenemos algunos que tienen que ver con impedimentos de contacto, es decir, padres que no dejan ver a sus hijos dentro de estas peleas, y que bueno, estos casos se judicializan. En realidad la Secretaría no tiene mayor intervención, pero casos que entran también así, y un mínimo componente de estos tienen que ver con trata. Con trata de personas. Nosotros no vamos a negar que exista trata en la provincia, porque eso es una realidad innegable, y de hecho los 4 juicios que hubo hasta ahora en Santa Fe tuvieron una intervención muy importante de nuestro ministerio, ya sea a través de los centros de asistencia judicial o de la misma Secretaría de Derechos Humanos. Vos decías, en general los chicos aparecen, vamos a hablar de un valor ideal, 10 casos. Por cada 10 casos que se plantean en promedio, ¿cuántos aparecen y cuántos se tratan realmente de problemas serios que tal vez aparezcan pero después de una larga investigación? Sí, pero hoy si ves la página de
de gobierno va a ver que casos abiertos hoy hay, esto también es una cuestión que varía todos los días, digamos, pero tenemos 2 o 3 casos de antigua data, que son chicos que hoy todavía no han aparecido, y después en general no tenemos más de 10 casos abiertos, y que, insisto, en la gran mayoría se cierra rápido. Pero también insisto con esto, la idea nuestra es hacer un sistema solidario que significa primero que una vinculación con un montón de otros organismos del Estado, desde la policía hasta la Secretaría de Niñez y organismos de salud, pero además que cada caso se trata de forma distinta. No podemos tratar de la misma forma un caso que pueda tener una vinculación con trata o un caso que tenga violencia familiar. Yo me imagino, y corregime si me equivoco, que existen muchos prejuicios en este sentido, y que puede llegar a ocurrir que si alguien va y denuncia la desaparición de una chica o de un adolescente, la primera reacción en algunos policías o incluso entre parte de la sociedad es, y bueno, se habrá ido con un novio, ya va a aparecer, habrá querido irse de su casa. Sí, bueno, eso es una cosa que peleamos todo el tiempo, no solo con la policía, sino incluso con hasta algún sector de la justicia. Y nosotros lo que decimos claramente, que nosotros cuando hay un menor de edad, un menor de 18 años, tenemos la obligación de ir a buscarlo, se haya ido. ¿En la justicia también se suele reaccionar de esa manera? En algunos casos hemos tenido este tipo de explicaciones. Ya va a aparecer, seguro que o de causas que no se mueven y que no hay. Y en realidad lo que hay trasfondo de esto es, bueno, este caso es una piba que se fue con el novio. Todo es que los chicos vuelvan a sus casas y cuál es el tratamiento, y que aún si se haya ido por su propia voluntad, es un menor de edad y hay que... Otra sensación, y corregime si me equivoco nuevamente, cuando la persona que se fuga o que desaparece o que se va de su casa o que hay un pedido de paradero, cuando se trata de una chica rubia, de tez blanca y demás, aparece en los medios, todo el mundo habla de eso. Cuando se trata de alguien con otro tipo de característica física, y bueno, ya anda a saber por qué se fue de su casa. ¿Me equivoco? ¿Es así? No, digamos, estas cuestiones existen, digamos, no las podemos negar, y tampoco podemos negar cuál es el acceso de cierta clase social a los medios que no tiene gente que vive en otros barrios. Digamos, esto es una realidad. Lo que nosotros tenemos claro es que actuamos en todos los casos de la misma forma, que cuando nosotros evaluamos que la publicación de la foto o la publicación del pedido de paradero es pertinente, porque no en todos los casos es pertinente. Digamos, si estamos hablando de un caso de trata, poner la foto, capaz que lo único que hacemos es alertar a una red de trata para que esta chica no aparezca más. En ese caso no se publica la imagen. Por eso digo, esto se trata caso por caso. Hay casos en los que la publicación de la foto es muy efectiva y de hecho aparece muy rápido, y casos que no. Digamos, entonces nosotros en este sentido tenemos claro que actuamos siempre de la misma forma. Horacio, en esos pocos casos que realmente se dan situaciones de trata de personas, ¿cuáles son las características? ¿Dónde aparecen los chicos o las chicas? ¿Cuáles son las edades? ¿En qué estado? ¿Aparecen en la provincia, fuera de la provincia, en la ciudad de Santa Fe? Ya, tenemos muchísimo, los casos de trata que hemos tenido en general tienen que ver con Santa Fe y con el norte, no tanto en Rosario. Obviamente en general son adolescentes mujeres, y en general la parte de tomadas o captadas de los barrios más marginales. Digamos, está claro que la trata es un delito que encierra una violación grave de los derechos humanos. ¿Y dónde las encuentran ustedes? ¿O dónde aparecieron las que aparecieron? Y depende de los casos, o pueden haber aparecido en algún allanamiento, o pueden haber aparecido por propia voluntad, o escapadas, digamos, de algún lugar. Depende de los casos. En esto las tipologías son muy distintas entre ellas. En el norte, y sobre todo en la zona de las costas, se habla desde hace muchos años sobre la prostitución infantil. O adolescentes que se prostituyen. Ustedes desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué información tienen? ¿Es así? ¿No es tanto como se dice? ¿La situación se da? No, esta cuestión del turismo sexual es una cosa que está como muy instalada por lo menos en todo, que todo el mundo habla de esta cuestión. Ha habido algunas apariciones mediáticas que fueron muy resonantes. Nosotros hemos trabajado puntualmente en algunos lugares, hemos tenido por ahí algunas denuncias y estamos tratando de llegar a alguna investigación más concreta. Sí, hemos salido muy fuerte, y estamos muy fuerte con estas cuestiones de abusos sexuales a menores, sobre todo en el norte, puntualmente ahora en Vera y Reconquista, pero que también lo estamos siguiendo muy claramente en otras zonas de la provincia. Ahora vamos a hacer un corte, pero dejo la pregunta. Una adolescente que se prostituye, en este caso, bueno, hablamos de la costa o del norte, pero puede ser en cualquier otro lugar,
y que de repente ese ejercicio de la prostitución le permite hacerse de dinero del cual no cuenta, con el cual no cuenta, no tiene, vive en la pobreza, y de repente viene, no sé, un europeo a cazar a la costa y le paga en euros. ¿Cómo se hace para enfrentar ese caso? ¿Cómo se hace para convencer a esa chica de que tiene que salir de esa situación? Lo hablamos después, ¿eh? Enseguida seguimos hablando después del corte con Horacio Coutaz, es el secretario de Derechos Humanos de la provincia.